Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo han estado? Bueno, Bien, en ¿todo general bien? bien, aunque no lo niego. Yo sí estoy un poco preocupada por mi padre, está algo enfermo. Ah, ya Salea. Pues ojalá y se recupere. Yo aquí saliendo del Gracias. COVID. ¿Y usted cómo ha estado? Bien, gracias a Sí. Dios, aquí andamos con mucho calor, igual batallando aquí por el agua, pero bueno, pues hay que seguir adelante, ¿verdad? Como Así es. dicen, el show debe de continuar. Muy Así bien. es. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión. El día de hoy nos toca ver el tema de la teoría crítica, el existencialismo. Vamos a ver también otros personajes, otros grandes pensadores, ahora pues de esta filosofía del siglo XX. Vamos a ver por ahí, pues, características, ¿verdad?, de lo que viene siendo esta corriente de llamada existencialismo. Y bueno, ver por ahí un video, como todas las demás clases que siempre, pues, les recomiendo, ¿verdad?, para conocer un poco más en relación a algunos de los, pues, principales representantes de las, ideologías que vamos, viendo y estudiando. Asimismo, vamos a repasar, ¿verdad? Como siempre, con una dinámica en la cual, pues, repasemos los conceptos, algunos de los conceptos importantes que vamos a estar viendo en estos minutos, en esta sesión. Y también ver por ahí, pues, qué actividades son las que nos corresponden realizar en esta semana. En esta semana se aperturó, ¿verdad? Lo que fue el trabajo de regularización y el trabajo de puntos extras. Vamos a explicar de qué trata, qué es lo que ustedes van a poder realizar. Para qué casos aplica, ¿verdad? Y bueno, van a tener oportunidad de por ahí estar elaborándolo, ya sea, van a ser 2 semanas a partir del 11 al 24 de julio para que aprovechen pues a realizar este tipo de actividades. Y también por ahí ver que para todos aquellos que les faltó por ahí alguna actividad de realizar, eh, sobre todo, por ejemplo, cuestionarios de las primeras sesiones, bueno, pues aprovechar porque también se han aperturado para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad por una u otra razón, ¿verdad? De presentarlos en el tiempo en el cual pues se estuvo disponible. ¿Ok? Entonces, bueno, eso también lo vamos a ver al finalizar para dar las instrucciones para que pues estén contestando de manera correcta las actividades. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Esta sesión está siendo grabada como todas las demás para todos aquellos que pues no tienen oportunidad de conectarse en este momento y que puedan verlo posteriormente en la plataforma. De igual manera también esta presentación se les va a compartir por medio de la plataforma en la sección de recursos, así para bien de que la puedan ustedes descargar, darles por ahí, compartirles el enlace para que pues tengan oportunidad de compartir, de descargarla. Muy bien, vamos a ver este tema que habla en relación al existencialismo. Escuela, ¿verdad? Filosófica, pues se originó en el siglo XIX y bueno, pues aquí sus pensadores básicamente se oponían a la filosofía tradicional, ya que consideraban que el punto de partida del ejercicio filosófico debía ser el individuo y bueno, sus experiencias subjetivas del mundo. Aquí, por ejemplo, para quienes seguían esta escuela, este tipo de pensamiento, los llamados existencialistas, eh,
tanto para el pensamiento moral como el científico, pues eran insuficientes para poder comprender pues lo que era la existencia humana. Entonces, vemos, ¿verdad?, que se ve que los principales pues, preceptos del existencialismo tienen que ver pues con lo que viene siendo la existencia del ser humano, el cual se dice que precede a su esencia, que la realidad pues antecede a lo que es el pensamiento y la voluntad humana a la inteligencia. Entonces, desde ese punto de vista, se dice que los individuos pues son libres y responsables totalmente de sus actos y que necesitan pues una ética ajena a cualquier sistema de creencias externo, esto a la responsabilidad individual. ¿Qué características tiene pues este tipo de pensamiento, esta escuela llamada existencialismo? Bueno, pues fue una escuela filosófica de mediados del siglo pues 19, mediados del 20, cuyos integrantes pues coincidieron en sus posturas en contra de la tradición filosófica. Em, También no confiaban en ningún sistema de creencias establecido, como la religión. Pensaban que era imposible pues dar cuenta de la existencia humana a través de la combinación de una perspectiva moral y una científica solamente. También, bueno, y aquí pues intentaron crear categorías subjetivas que llenaran ese vacío. También, pues, esta déjenme darles acceso aquí a otros que se están conectando. Bueno, aquí el existencialismo pues proponía una doctrina profundamente individualista, siempre se hablaba en relación a mi existencia o tu existencia, ¿verdad? Ya que el carácter de la existencia misma pues era el principal acertijo que se tenía que resolver por toda la filosofía. También se oponía a toda forma de objetivismo, ¿verdad? Pues todo lo que es el cientificismo y a cualquier otra doctrina que entendiera a los seres humanos como una realidad completa que pues debe de resolverse en sus elementos para ser conocida o contemplada. Entonces, también pues al mismo tiempo se oponía a cualquier forma de predestinación, ya que sostenía la importancia de la decisión humana en el mundo y a toda forma pues de cierto idealismo, ¿verdad? Decía que la existencia era considerada como una trascendencia del ser. También por ahí vamos a ver que uno de sus principales pues representantes, Jean-Paul Sartre, ahorita vamos a ver quiénes fueron sus principales representantes, entre ellos pues él es uno de los más principales. Decía que el existencialismo era una forma de humanismo, dado que insistía en lo que es la finitud de la existencia humana y en sus posibilidades éticas inherentes. Es decir, se centraba en el individuo humano y su subjetividad ante todo. Entonces, de esta manera, pues vemos que el existencialismo se encuentra con ciertos sentimientos de angustia, de duelo, de desesperanza, de melancolía, que vamos a ver que dentro de la historia, ¿verdad?, del existencialismo, pues vemos que la filosofía del existencialismo tiene sus inicios en el siglo XIX, comienza con pues las obras de Kierkegaard y de Nietzsche, así como pues de pues lo que viene siendo el pesimismo de Schopenhauer, y estos autores pues suelen considerarse antecedentes del existencialismo, ya que la escuela pues asume propiamente su nombre en el siglo XX, sobre todo después de los eventos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, para muchos el existencialismo del siglo XX pues estaba muy impregnado pues de ese sentimiento de derrota moral que deja lo que es la Segunda Guerra Mundial, en especial pues en todos estos eventos traumáticos que se vivieron en los campos de exterminio nazis, ¿verdad? Pues también el evento de las bombas atómicas arrojadas sobre Japón por los Estados Unidos. Eh, los representantes, obviamente, de esta corriente
llamada existencialismo, bueno, tenemos, por ejemplo, a Kierkegaard, que fue un filósofo, un teólogo danés, cuya obra pues se centra en lo que es la existencia humana, el individuo, la subjetividad, la libertad, la desesperación y la angustia. Y pues mucha de su obra tiene que ver con la fe cristiana, la que criticó duramente, y pues es uno de los principales autores del pensamiento contemporáneo. También tenemos a Nietzsche, ¿verdad? Este pues fue un filósofo poeta alemán, el cual pues es considerado uno de los pensadores más importantes, cuya obras versan sobre temas muy distintos como el arte, la historia, la tragedia, la religión, la ciencia y otros temas a través de los cuales pues se construyó una importante crítica a la tradición de pensamiento occidental. También vamos a ver a Heidegger. Este también va a ser un personaje que vamos a profundizar un poco más en la próxima, el próximo tema que vamos a ver. Él fue un filósofo alemán, uno de los más importantes del siglo XX, ¿verdad? Y de la tradición contemporánea occidental, cuya obra pues inicialmente se inscribe en lo que es la teología católica para luego dedicarse pues a campos muy diferentes como pues teoría literaria, social, política, y también ecologismo, ¿verdad? Una de sus mayores obras pues fue la llamada Ser y Tiempo, y bueno, pues a él se le acusa de tener cierta afinidad ideológica con el nazismo, esto pues a gran medida debido a que perteneció pues al partido de Hitler en las épocas, ¿verdad? En las cuales pues estuvo presente todo lo que fue esta corriente, ¿verdad? Este partido del cual pues vemos, ¿verdad? Que Hitler pues no fue un personaje muy, pues por todo lo sucedido, ¿verdad? Con estos eventos pues en esta guerra, ¿verdad? En esta Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo por todas las cuestiones y eventos traumáticos que obviamente sucedieron pues con los campos de concentración. También obviamente está eh, Jean-Paul Sartre. Él fue un filósofo, novelista, dramaturgo, político francés, el cual pues es considerado uno de los máximos exponentes del existencialismo. Eh, y bueno, pues él desarrolla una obra filosófica literaria en la que la libertad y la responsabilidad personal, así como el vacío existencial, pues ocupaban ese lugar central, ¿verdad? Eh, Otros también fue una filósofa, ¿verdad? Aquí tenemos también mujeres que fueron pues filósofas, esta fue una escritora, fue una profesora francesa, Simone de Beauvoir, cuyo pensamiento pues fue fundamental para lo que fue el surgimiento de la doctrina feminista, así como de los derechos de la mujer. También pues luchó mucho por pues la despenalización del aborto. Eh, Tenemos también a Alberto Camus. Él fue un filósofo, dramaturgo, periodista y escritor francés, el cual pues se le considera pues un exponente importante del existencialismo, cuya obra pues fue muy influenciada por Schopenhauer, por Nietzsche y pues por el existencialismo alemán. Toda esta corriente del existencialismo, vamos a ver que se divide en pues varias, digamos, vertientes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está el existencialismo cristiano. Aquí se ve que esta escuela pues propone que cada persona debe de tomar sus decisiones de manera independiente, dado que éstas pues constituyen luego su esencia y son sus acciones las que van a ser pues evaluadas ante Dios, dado que esa va a ser la única forma de mantener el constante escrutinio de las propias acciones. Aquí nos dice, ¿verdad?, que cada persona debe tomar sus decisiones de manera independiente. Por su parte, el existencialismo ateo
nos dice, ¿verdad?, que niega cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso, y pues de esta manera el existencialismo pues confronta lo que es el miedo, lo que es la angustia de la muerte, sin ofrecer pues ningún tipo de salvación final a manos de Dios ni de la naturaleza. Está también lo que es el existencialismo agnóstico, y aquí vemos que se plantea que la existencia o inexistencia de Dios y de lo divino, pues es de muy poca relevancia para la existencia del ser humano, ya que puede o no existir, pero pues eso no va a solucionar ningún problema ético ni brindar consuelo alguno al ser humano que vive la vida pues como puede, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de existencialismo en cuestión a este tipo de escuela llamada existencialismo. Ahora bien, existe una crítica, ¿verdad?, a lo que es la filosofía moderna. Esto debido a que, pues hemos visto, ¿verdad?, que la filosofía, pues siempre trata de buscar, de cierta manera, el entender cómo es que pues digamos, el ser humano, ¿verdad? ¿Para qué, pues, es la existencia en sí, ¿verdad? Del ser humano, cuál es el propósito del ser humano. Y dentro de toda esta búsqueda, pues se fue avanzando, ¿verdad? En todo lo que fue el conocimiento, en todo lo que fue la ciencia, ¿verdad? Eh, Aquí, por ejemplo, toda teorías, ¿verdad? Que se fueron pues profundizando, que se fueron reflexionando en torno a lo que fue la sociedad, la política, la moral, ¿verdad? Pues se supone y se entiende, ¿verdad? Que todo este conocimiento que se fue desarrollando, pues era para pues ser mejores personas. Todo ese conocimiento que se fue obteniendo, pues era para poder, pues, que el ser humano, de cierta manera fuera evolucionando, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, la teoría crítica, ¿verdad? Y toda esa crítica que se le hacía a la filosofía moderna, pues era acusar que el pensamiento científico, se usaba o se servía como, pues, una herramienta encubierta de opresión, por lo que, pues, se alertaba sobre esa fe ciega o excesiva en cuanto a lo que era el progreso científico, ¿verdad? Entonces, se argumentaba que el saber científico, pues, no debía de ser un fin en sí, un fin en sí mismo, sino que debía de estar orientado hacia lo que era la emancipación humana. Es decir, utilizar, por ejemplo, vimos todo este tipo de avances modernos que hubo y luego pasa que pues nos topamos con estas guerras, ¿verdad? Todo lo que fue el nazismo, todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que pues acaba, ¿verdad? Con, vaya, fue una guerra en la cual pues hubo mucho sufrimiento. Obviamente en cualquier guerra hay eventos, ¿verdad? No, nadie sale, pues digamos, sin algún rasguño, ¿verdad? Y todo este tipo de avances, sobre todo con lo que fue la bomba atómica, ¿verdad? Pues es en donde se pone uno a pensar, bueno, y todo ese avance que se dio en cuanto a la ciencia, pues fue meramente para hacer mal uso, ¿verdad? En cuanto a ver destrucción entre seres humanos, ¿verdad? Entonces, es por ello que pues sí se hace una reflexión, se critica todo lo que fue ese avance, ¿verdad? Todo este tipo de pensamientos, porque pues en lugar de avanzar para que la ciencia fuera utilizada pues de una mejor manera, pues vemos, ¿verdad? Que siempre cae en manos de pues gente que hace un mal uso, ¿verdad? De todos estos avances que en algunas ocasiones pareciera que en lugar de avanzar, pues retrocedemos. Entonces, dentro de todo este tipo de pensamientos, ¿verdad? Ya en esas épocas, pues vemos a este filósofo alemán, ¿verdad? Quien fue un crítico de las ideas fundamentales de la modernidad,
fue Martin Heidegger. Fue un afamado y polémico pensador del siglo XX. En el antiguo imperio alemán estudió teología católica, ciencias naturales, ¿verdad? Y filosofía. Y bueno, pues él, ahí su filosofía se centra fundamentalmente en lo que es el estudio de la existencia humana y en la historia del ser. Él expone al hombre concebido como humano, ¿verdad? Como materia o cuerpo físico, como un ente abierto al ser, y afirma que solo a él pues se aviene su propio ser, es decir, sostiene que el humano mantiene pues una rotunda relación de copertenencia con su ser, a la vez que coexiste en el estado de ser ahí, de ser en el mundo o estar en el mundo, lo cual pues consiste en desenvolverse en conexión y equilibrio con el entorno en un nivel pues etéreo y sublime. Heidegger fue un primer teórico de la ecología que abordó pues temas de naturaleza. Él planteó temas ecológicos de una manera integral, esbozó lo que fue el problema demográfico, la explotación del obrero, las relaciones del hombre consigo mismo y con la naturaleza. Y bueno, pues promovía que el hombre debía de hacer de la tierra su hogar y echar raíces en ella para nutrirse con las riquezas, pues en este caso, pues de ese suelo, ¿verdad? Y bueno, pues anteponiendo el respeto y el cuidado para preservar pues todo de una manera armónica, ¿verdad? Entonces, Heidegger invitaba a no elevar demasiado la importancia de la racionalidad, ya que esta situación pues podía conducir al humano a un modus vivendi racionalista, calculador, mecanizado, alienado y por ende pues deshumanizado. Y decía que la racionalidad pues era primordial para que la vida pues tuviera un sentido cabal. No obstante, llevar la racionalidad al límite pues conllevaba a una existencia artificial, alejada del ser, difusa y perdida y pues carente de dinamismo, esclava de la ciencia y de la técnica. Vamos a ver este pequeño videíto en donde vamos a profundizar un poquito más en torno a este principal representante del existencialismo, quien fue Jean-Paul Sartre, conocer un poquito más de su vida y de sus obras. Déjenme nada más reviso. Ok, tenemos audio, perfecto. Muy bien. El existencialismo es uno de los movimientos filosóficos más conocidos del siglo XX. Quien primero apunta hacia el existencialismo, aunque luego su filosofía tomó otro camino, fue Martin Heidegger. Influido por el concepto de Lebenswelt de Husserl, Heidegger emprende el estudio del ser del hombre y lanza su concepto de Dasein, ser ahí, porque el hombre es lanzado al mundo. El existencialismo fue una filosofía afectada por las dos guerras mundiales y fue una filosofía pesimista, únicamente europea, centrada fundamentalmente en Alemania, con Heidegger y Jaspers, y Francia, con Gabriel Marcel y sobre todo Jean-Paul Sartre, al que se considera como principal y auténtico representante puro del existencialismo, porque el existencialismo es única y exclusivamente el estudio de la existencia humana. Por eso, en este vídeo vamos a centrarnos en el pensamiento de Sartre. Además de la de Heidegger, Sartre recibió influencias también de Husserl, con su concepto de conciencia intencional, además del concepto de angustia de Kierkegaard, así como su idea de posibilidad, el ser humano enfrentado a infinitas posibilidades y su consecuente responsabilidad. También recibió influencias del nihilismo pasivo de Nietzsche y al estudiar la conciencia también de Hegel. Hay que tener en cuenta, además, que Sartre se convirtió rápidamente en un icono cultural en Francia. Escribía en las cafeterías del barrio latino de París, donde conversaba con sus alumnos. No solo fue filósofo, sino que escribió novelas y sobre todo obras de teatro, siempre con éxito. Y el existencialismo acabó convertido en una moda, en el vestir, en la música, que afectó sobre todo a los jóvenes universitarios parisinos. Sartre siempre fue un icono para la juventud francesa y acabó involucrándose en política, recogiendo la influencia marxista
que tuvo auge en Francia, sobre todo a partir de la Guerra de la Independencia de Argelia. Sartre, por una parte, fue el líder espiritual, entre comillas, del Mayo del 68, y por otra, en el aspecto puramente filosófico, en su última etapa, desde 1960, pretendió reconciliar su existencialismo, que es profundamente individualista, con el materialismo histórico de Marx. Las dos obras filosóficas más importantes de Sartre son El ser y la nada, ensayo de una ontología fenomenológica, y El existencialismo es un humanismo, que en parte es una aclaración del ser y la nada que es de difícil comprensión. Sartre solo habla del ser al principio de su estudio existencial. El ser de las cosas que se presenta a la conciencia como fenómeno es el ser en sí. Este ser es un ser macizo, compacto, estático, está perfectamente definido, pero este ser se presenta como fenómeno a la conciencia, a la cual llama ser para sí, porque el ser de la conciencia está siempre dirigido hacia afuera. Esta es la intencionalidad. En sus palabras, la conciencia se ha purificado, es clara como un gran viento, nada hay en ella salvo un movimiento de huirse, un deslizamiento fuera de sí. No es más que el exterior de ella misma, y es esta huida absoluta, este rechazo a ser sustancia, lo que la constituye como conciencia. Esta necesidad de la conciencia de existir como conciencia de otra cosa que sí misma, Husserl la llama intencionalidad. Pero si intentas definir la conciencia, no es nada, es una pura nada, o una nada de ser, porque siempre se está vertiendo hacia afuera. En este sentido, el ser para sí, o conciencia, existe, pero no es nada. No tiene esencia. En el hombre, la existencia precede a la esencia. Normalmente, al concebir un Dios creador, la filosofía creyente piensa que Dios previamente creó la esencia. Por tanto, la esencia precede a la existencia. Incluso en el siglo XVIII, muchos filósofos, como Kant, también creen que el hombre posee una naturaleza humana que está en todos los hombres. Pero según Sartre, cuando el hombre nace, solo existe, no es nada. Él tiene que hacerse, tiene que darse la esencia. Es decir, el hombre lanzado en el mundo tiene que hacerse, es un constante proyecto y elección para definirse, darse la esencia. Por eso, dice Sartre, que el hombre es libre, libre de elegir el proyecto de su vida, pero esta libertad es una condena, porque todos estamos condenados a elegir. Incluso el que elige que no quiere elegir, está eligiendo. Y al elegir el ser humano que queremos ser, somos totalmente responsables de nuestra elección. Lo que pasa es que solo el ser humano que es auténtico se da cuenta de esto y por eso se angustia. Porque además, Sartre se queda en el nihilismo pasivo de Nietzsche. El hombre está solo, no hay Dios, y de ahí el absurdo de la elección si no se hace con una responsabilidad consciente. Quien no toma sus decisiones de una manera responsable, reflexiva, el que elige sin pensar, para Sartre es un ser inauténtico y considera que tiene mala fe. Pero cuando se elige un proyecto, esta elección es universal, porque es el modelo de ser humano que queremos ser. Sartre dice, al elegir, elegimos a todos los hombres. El hombre, cuando elige, cree que está eligiendo el mejor modelo. Por eso es el que todos deberían elegir. En esto se diferencia completamente de la decisión y elección de la que habla Nietzsche, que es totalmente individual y respeta la de las otras individualidades, aunque los dos consideran que la responsabilidad al elegir es total. Además, su concepto de libertad significa un total indeterminismo moral. No hay nada escrito, ningún proyecto ni modelo escritos. Dios no existe y por eso no hay valores morales eternos que haya que seguir.
Sartre también con esto le está haciendo una crítica al imperativo categórico de Kant. Sartre recibió muchas críticas por su pesimismo y también por su indeterminismo moral, pero la crítica que él asumió fue la que procedió del comunismo francés. Es bastante evidente que todo su discurso es fruto del pensamiento de un niño bien, a quien nunca le ha faltado nada y que se plantea problemas sobre elección de proyecto vital porque tiene opciones. Desde los afines al Partido Comunista francés se calificó su pensamiento de burgués. Sartre se acercó al Partido Comunista y quiso reconciliar su existencialismo con el materialismo histórico. A esto dedicó su larguísima crítica de la razón dialéctica. Ahí dice, de la forma más enrevesada, complicada y larga posible, básicamente, que el existencialismo es la antropología, el estudio del ser humano. Pero la teoría para interpretar la historia es el materialismo histórico, que es dialéctico porque la realidad es dialéctica. Acepta la lucha de clases y la teoría de modos de producción marxista, pero añade que la libertad del hombre debe luchar con las otras libertades, con los otros, pero se vuelve impotente porque la lucha se establece en el campo de la escasez. El hombre depende de la materia, del trabajo, se aliena. Por eso se produce un conflicto dialéctico entre dominados y dominadores. Y así aparece el grupo. Aquí está el camino de la libertad, porque el grupo se necesita para liberarse. Cuando se consiga el fin de la lucha de clases, se podrá alcanzar la libertad que él ha definido en el existencialismo. Por último, tenemos que hacer referencia a la labor de Sartre como escritor, que es más brillante que su labor como filósofo. Se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 1964, aunque él lo rechazó y no quiso ir a recogerlo. Y tanto sus novelas como sus obras de teatro se benefician de su pensamiento filosófico, que les da mayor profundidad, y a la vez se liberan de su estilo de escritura más forzado en filosofía y son mucho más claras y ágiles. Sartre fue un prolífico escritor de novelas: Los caminos de la libertad, La edad de la razón, El aplazamiento, La muerte en el alma, La náusea, y obras de teatro: A puerta cerrada, Las manos sucias, Nekrasov, King, Los secuestrados de Altona. Es aquí donde desarrolla mucho la influencia hegeliana en lo referido a la lucha de las autoconciencias contrapuestas, ahondando en lo que representa para el individuo el problema del otro. Ya hemos dicho que en filosofía aceptó que la realidad es dialéctica. En su trabajo como literato, en lo que ahonda es en la dialéctica entre individuos, cómo el infierno pueden ser los otros, tal y como refleja en A puerta cerrada. Cómo el amor eterno no existe porque incluye un elemento de dominación, de deseo de poseer al otro, que cuando se cumple hace que se extinga. Todos ellos ejemplos de la dialéctica del amo y el esclavo enunciada por Hegel. Eso sí, tal y como le pasa a Sartre en su divergencia con Nietzsche, también diverge de Hegel por el mismo problema básico. Tanto Nietzsche como Hegel quieren enunciar una filosofía optimista. Por eso Hegel no se queda en la lucha del amo y el esclavo, sino que sigue avanzando en su dialéctica, mientras que Sartre no. Muestra las trágicas consecuencias de esta dialéctica sin ofrecer ninguna solución. Ok, muy bien. Vamos a ver nuestro siguiente. Déjenme, les pongo el Kahoot. Para ver el ejemplo de los conceptos que les había comentado y hacer nuestra dinámica. Permítanme tantito. Muy bien, déjenme les comparto. Pues está
Muy bien. Vamos a entrar aquí a la plataforma kahoot.it y la clave de acceso es el número 996-4171. Vamos a ver nada más, son 4 o 5 preguntitas en las cuales pues vamos a repasar los conceptos que acabamos de ver en este tema del existencialismo. Disculpe, yo no veo el enlace. ¿No lo ves? Ahí va. .it, la clave de acceso 4171. Es www.kahoot.it y la clave es 996-4171. Vamos a ver quiénes se pueden conectar para hacer este repaso de las 4 o 5 preguntitas relativas a este tema que acabamos de ver. Bueno, vemos ahí que son 4. Los demás que no se puedan integrar, bueno, vamos a ver si pueden responder por medio del chat. Muy bien. Ok, vamos a dar inicio. Recuerden que la respuesta a cada una de estas preguntas pues es de opción múltiple. Hay que seleccionar la que ustedes consideren es la correcta en relación pues a la pregunta que estemos por ahí planteando según el tema que acabamos de ver, ¿vale? Muy bien, bueno, ya somos ahí 5. Vamos a dar inicio. Recuerden que es por tiempo. Así que la puntuación pues se basa en respuesta correcta y quien responda rápidamente, más pronto que los demás. Muy bien, en esta primera pregunta nos dice que es un representante del existencialismo, el cual mucha de su obra tiene que ver con la fe cristiana, la cual criticó duramente. ¿Cuál de los representantes que vimos, comentamos, verdad, que criticó duramente a lo que fue la fe cristiana dentro de sus obras? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál de esos 4 filósofos representantes del existencialismo fue? Muy bien, vamos a ver. Así es, fue Kierkegaard. Perfecto, vamos a ver el siguiente. Este fue un representante del idealismo al cual se le acusaba de afinidad ideológica con el nazismo. ¿Quién mencionamos por ahí? Que hicimos pues comentario relativo a y que hablamos también al final, que dijimos va a ser uno de los pues que vamos a estudiar en la próxima clase.
a ver. Heidegger. Así es. Vamos a ver el siguiente. Este fue un personaje considerado uno de los máximos exponentes de la corriente del existencialismo francés. ¿Quién fue? Acabamos de ver por ahí el video de este personaje. Vamos a ver. Así es, Jean-Paul Sartre, muy bien. Vamos a ver la última. No, vamos a la cuarta. Esta escuela del existencialismo propone que cada persona debe de tomar sus decisiones de una manera independiente. ¿Cómo se le llamaba a este tipo de escuela? Existencialismo cristiano, así es. Muy bien, vamos a ver la última. Esta manera de existencialismo negaba cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso. Así es el ateo, ¿verdad? Pues está negando cualquier forma de pensamiento religioso, sobre todo, ¿verdad? Perfecto, vamos a ver entonces quiénes lograron por ahí la mayor puntuación. Vamos a ver quiénes lograron los mayores puntos. Azalea, muy bien Azalea, felicidades. Logró los 5, Lolis 4 y Sebastián 3 de 5, muy bien. Bien, básicamente pues este tipo de ejercicios es para pues resumir de cierta manera los conceptos más importantes por ahí que vamos a estar tratando de estudiar y ver pues sobre todo en los exámenes, en los cuestionarios que por ahí estemos manejando. Vamos a ver lo que les comentaba, qué hay para esta semana que debemos nosotros de realizar y cómo es que ustedes deben de, darles recomendaciones relativas para que puedan ustedes pues presentar de manera correcta sus actividades. En esta semana, lo que tienen que entregar dentro de sus actividades es realizar una presentación. El tema, pues el tema que acabamos de exponer el día de hoy, que es el existencialismo, la teoría crítica, por ahí realizar pues este tipo de presentación en PowerPoint, puede ser en PowerPoint, puede ser en Canva, puede ser en Geniali, los conceptos más importantes de este tema. Ustedes se pueden basar del libro o bien tomar como referencia, ¿verdad? Los conceptos que hemos expuesto en esta sesión. Aquí la idea es de que ustedes, pues, de cierta manera resuman, ¿verdad? Estos conceptos importantes que acabamos de ver para que, pues, los plasmen mediante una presentación, que sería como que si ustedes estuvieran, pues, exponiendo de cierta manera la clase, ¿verdad? Entonces, apóyense del PowerPoint, si tienen oportunidad de hacerlo en Canva, de hacerlo en Geniali, adelante, ustedes lo pueden realizar.
Aquí la idea es de que pues hagan este tipo de resumen y puedan plasmar en cada una de las diapositivas pues los conceptos más importantes que son los que acabamos de ver. Ahora bien, dentro de lo que, aparte, ¿verdad? De lo que es la tarea, se ha aperturado lo que viene siendo las actividades de regularización y de puntos extras. Si se fijan, esta es a partir del 11 y hasta el 24 de julio que van a estar disponibles y se van a estar aceptando las actividades de regularización. ¿Qué son las actividades de regularización? Estas son para aquellos que no tuvieron la oportunidad de presentar el examen parcial, pues van a tener oportunidad de realizar una actividad de regularización, ¿sí? Esta actividad de regularización, ¿qué es? Bueno, es un ensayo. ¿Y qué debe de contener ese ensayo? Pues ese ensayo debe contener los temas de la semana 1 a la semana 5. ¿Qué temas son? Bueno, pues esos 4 primeros temas que vimos de la semana 1 a la semana 5, en donde pues obviamente hay que presentar, ¿verdad? Hablar con respecto a cada uno de estos temas. Obviamente el documento que ustedes integren, bueno, aquí viene cómo es que debe de venir estructurado su ensayo, debe de traer la introducción, desarrollo, conclusión y las referencias pues en formato APA. Esta actividad de regularización es exclusivamente para los que no tuvieron oportunidad de presentar el examen parcial, ¿ok? O que hayan pues de cierta manera reprobado, que no hayan acreditado el examen, ¿vale? Ahora bien, hay otra actividad que es de puntos extras. Esta actividad sería para los que quieran ganar por ahí puntos adicionales a su promedio. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a realizar un video resumen, y también estarían abarcando pues los temas correspondientes de la semana 1 a la semana 5, es decir, son los temas que están anteriores a lo que es el examen parcial. Aquí en el caso del video, bueno, pues hay que apoyarse, ¿verdad? Con material, puede ser con una presentación que ustedes realicen en PowerPoint, en Canva, en Geniali, ¿verdad? Este video de preferencia, tratar de subirlo a plataformas como YouTube de preferencia, porque por ahí hay algunas otras en las cuales pues el video lo suben, pero es con vigencia, es decir, nada más lo dejan habilitado unos 2, 3 días y como recibimos muchos videos, pues de aquí a que lo estemos revisando, pues a lo mejor ya se pasaron los 2, 3 días y no alcanzamos a verlo. Entonces, de preferencia, pues tratar de subirlo a alguna plataforma como YouTube para que pues esté disponible, esté publicado, esté en modo público para que se pueda visualizar de manera correcta. ¿Ok? También otra... no te apures, Juliana. Otra de las, digamos, pues que les había comentado que actividades que se estuvieron habilitando fueron todas las actividades, por ejemplo, los cuestionarios se volvieron a aperturar. Esto para todos aquellos que no tuvieron oportunidad de presentarlo, que tuvieron pues problemas para ingresar a la plataforma, que no tuvieron acceso en el momento en el cual pues estaban abiertos, ¿verdad? Estas actividades, bueno, van a poder ustedes realizarlas, ya están abiertas, si no pudieron participar, por ahí hubo un foro también que estuvimos trabajando y que no muchos participaron, bueno, van a tener oportunidad de poder realizar esas actividades, entonces aprovechen, ¿verdad? Estas 2 semanas en las cuales va a estar abierto, ¿verdad? Todas estas
estas actividades para bien de que se puedan regularizar. La idea aquí es de que ustedes tengan opción, ¿verdad?, de poder entrar, de poder realizar esas actividades de puntos extras para ir sumando puntos adicionales y también pues realizar las actividades que en su momento pues les faltaron, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda relativa a esto que se va a estar trabajando en estas 2 semanas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces no me queda más que por ahí, pues invitarles, ¿verdad?, a que la medida de lo posible, pues aprovechen, sobre todo quienes van bien en cuanto a su puntuación, pues aprovechen a realizar lo que son los puntos extras para, pues que tengan por ahí puntos adicionales y ya, eh, digamos, tengan ese puntaje de colchón para bien de poder tener pues una excelente calificación, ¿ok? Bueno, chicos, entonces por mi parte ha sido todo. Les agradezco Gracias. entonces su asistencia a esta sesión y bueno, pues nos seguimos viendo por ahí en el aula. Alguna otra duda que tengan, pues lo seguimos tratando por medio del mensajero, como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias, que sigan pasando bonita noche. Muchas gracias, que tenga buena noche. Igualmente, que estén bien, hasta luego, cuídense, Bye. hasta luego.